Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles. Qué bueno estar conectados con ustedes en este encuentro dominical. Y para hoy, domingo 26 de septiembre, hemos preparado este tema: ¿cómo tomar decisiones sabias? Lo hemos dicho durante esta semana en las invitaciones. El éxito o el fracaso depende de las decisiones que tomemos. Usted y yo en este momento somos el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Y nos vamos a convertir en las decisiones que tomemos hoy. Así que la toma de decisiones es importante. Hay que aprender a tomar decisiones sabias. Y eso vamos a aprender el día de hoy en los siguientes minutos a través de este encuentro dominical. Así que le invito para que me acompañe. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que le acompañemos en oración por algo, simplemente escríbanos al chat, díganos: mire, por favor, apóyeme en oración, ore por mí, por esto o aquello, y vamos a estar orando juntos a Dios por su necesidad. No es que usted nos entregue la carga y usted se descuide en oración, no, es orar juntos. La Biblia nos invita a orar juntos. La Biblia nos invita a llevar los unos las cargas de los otros, a orar unos por otros. Ustedes oran por mí, por este equipo. Nosotros oraremos por ustedes. Hay personas que están orando por ustedes, así como usted también ore por otros de nuestros oyentes. Es una gran cadena de oración y todos los días de lunes a viernes a las 10 en punto de la mañana nos reunimos para orar juntos a Dios a través de nuestro canal de YouTube. Así que si usted quiere que le acompañemos en oración en algo, por alguna necesidad, escríbanos. La Biblia nos invita a llevar todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias delante de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él dice que nos dará de su paz, que nos dará de su gozo, que nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que le invito para que oremos juntos a Dios. Escríbanos y acompáñenos todos los días en punto de las 10 de la mañana. Bueno, mi amiga y mi amigo, permítame entrar con el tema el día de hoy. ¿Cómo tomar decisiones sabias? ¿Cómo tomar decisiones sabias? Lo hemos dicho, el éxito o el fracaso depende de las decisiones que tomemos. Indudablemente, la vida está llena de pequeñas y también de grandes decisiones. Algunas de las decisiones que tenemos que tomar a lo largo del día son fáciles, otras de pronto son más complejas, un tanto más complicadas, implican ciertos riesgos. Lo cierto es que todos los días estamos tomando decisiones y que de acuerdo a la elección que hagamos, de acuerdo a la decisión que tomemos, traerá consecuencias en nuestra vida. Consecuencias para bien o consecuencias para mal. Todos los días estamos tomando decisiones que van a afectar nuestra vida, para bien o para mal. Escuche esto. Si la decisión que tomamos el día de hoy es la equivocada, entonces, a menos que cambiemos de dirección, nos podríamos encontrar atrapados en situaciones que nunca hubiéramos imaginado. El tomar decisiones es algo que no se puede tomar a la ligera. Es algo de lo cual debemos estar muy conscientes. Ahora, de algo estoy completamente seguro. Y es que lo que menos queremos usted y yo es tomar decisiones equivocadas. Usted y yo no queremos equivocarnos en la toma de decisiones. Por eso quiero hablarle el día de hoy de este tema, de cómo tomar decisiones sabias. Y les estaré hablando el día de hoy por lo menos de 3 recomendaciones. Entremos de una vez en el tema. Número 1, déjese guiar. ¿Guiar de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Mire, la Biblia dice que Dios tiene para usted y para mí planes de bien y no de mal. Dice que tiene para usted y para mí un futuro y una esperanza. Entonces, ¿cómo me voy a alejar de aquel que tiene para mí los mejores planes? ¿Cómo me voy a alejar de aquel que me va a guiar al lugar correcto, al lugar que va a ser de bendición para mi vida y para mi familia? Es importante, número 1, si quiero tomar decisiones sabias, dejarme guiar. Mire, hace algún tiempo, aquí en Colombia, un grupo de excursionistas salieron a unas montañas. Esas montañas son conocidas aquí en Cali muy cerca como Los Farallones.
Estos excursionistas querían ir nada más y nada menos que conocer los nacimientos de los ríos. Pero resulta que en medio del camino, en medio del trayecto, se presentaron inconvenientes, se presentaron ciertos problemas. Y esto los obligó a desviarse. Y allí fue donde estos excursionistas se perdieron. Duraron perdidos cerca de 8 días. Tenían una ruta, pero les tocó salir de la ruta y se perdieron. Ahora, ¿sabe por qué estos excursionistas se perdieron? Porque no llevaban guía. Esa fue la razón primordial, esa fue la razón principal. Ellos conocían el camino, pero no pensaron que se fueran a presentar ciertos imprevistos y que esos imprevistos los obligara a tomar una ruta diferente. Y al tomar la ruta diferente, se perdieron. Allí fue donde estuvo el problema. Si estos excursionistas hubieran llevado un guía, a lo mejor no se hubiesen perdido, hubiesen llegado a su destino. Mire, igual sucede en la vida. Puede que nos sintamos seguros porque conocemos el camino. Puede que nos sintamos seguros porque gozamos de buena salud. Puede que nos sintamos seguros porque tenemos experiencia en esto o aquello. O porque tenemos un diploma. O porque tenemos una buena cuenta bancaria. O porque tenemos un buen empleo. O porque alguien nos respalda. Porque hay un buen padrino. Porque hay una buena carta de recomendación. Puede que nos sintamos seguros por muchas razones. Pero escuche esto, no sabemos qué imprevistos se puedan presentar en la vida. Mire, tan solo demos una mirada rápida a lo que ha acontecido en estos 2 últimos años. Estamos en septiembre del 2021. Y en el año 2020 todo iba marchando. Llegó enero y todo iba de maravilla. Teníamos planes, teníamos la agenda llena, teníamos compromisos. Unos cuantos ya tenían pasajes comprados para sus vacaciones, otros cuantos ya su ida a otro país. En fin, muchas cosas se tenían preparadas, la agenda llena con citas. Y de un momento a otro, todo cambió y los planes cambiaron. Imprevistos, pérdidas. Por eso es importante dejarnos guiar. Puede que usted y yo no conozcamos el futuro, no conozcamos qué es lo que vaya a pasar más adelante, pero sí hay algo bien interesante y es que el Dios que usted y yo tenemos sí conoce el futuro. El Dios que usted y yo tenemos sabe por qué camino nos debe llevar. El Dios que usted y yo tenemos sabe en dónde es el lugar donde nos quiere poner. Y el que conoce todas las cosas nos va a llevar por el camino correcto. Mire, le voy a contar una historia muy personal. Como ustedes saben, a mí me gusta correr. No soy un atleta para nada, no soy un atleta élite, nada de eso. Solo soy una persona que le gusta la actividad física y entre ello correr. Me gustan las carreras. Y cuando hay por allí una carrera que de 10K, que de 21K, que media maratón, allí trato de inscribirme y correr. Me gusta y lo hago todos los días. Resulta que en el año 2016 venía trabajando duro en la actividad física, venía, como decimos en Colombia, dándole duro y parejo a lo que tiene que ver con el correr, con el atletismo. Ya había corrido la media maratón de Bogotá, que eran 21 kilómetros, también había hecho la media maratón de Palmira, había hecho también algunas carreras de montaña en un sitio conocido aquí como en el lago Calima, me había atravesado toda una cordillera, los farallones de Cali de los que le hablaba, ya me había atravesado los farallones de Cali durante 24 horas sin dormir, solo con pequeños descansos de 5 minutos. Repito, no como un atleta élite, sino como un aficionado. Y ese año me sentía yo pleno físicamente. Todo iba de maravilla. Y como todo iba bien, entonces en ese año 2016, 2017, me senté a hacer los planes de las carreras del próximo año. Yo recuerdo que ese día me senté, tomé el calendario, tomé una agenda y empecé a mirar cuáles eran las carreras que habían en Colombia, cuáles eran las carreras que habían en Cali y cuáles carreras habían de manera internacional. Y dije, voy a correr estas en Cali, voy a correr estas por fuera de Cali y voy a correr estas otras en el exterior. Y organicé mi agenda.
Y dije, voy a hacer estas, voy a hacer aquellas, y organicé todo. Todo el año, escuche esto, todo el año de carreras lo organicé. Cuando de un momento a otro iba en una moto a las 4:30 de la mañana, iba bien, en sano juicio, no vaya a pensar nada malo. Iba bien, iba a las 4:30 de la mañana, iba para el noticiero y cogí un hueco. La verdad, yo paso por ese hueco y yo no me explico cómo la moto entró a ese hueco, ni cómo la moto me sacó. Lo cierto es que la moto me saca, y luego cuando la moto me saca, caigo sobre el pavimento, sobre este hombro, y este hombro se me parte en 3 pedazos. Y luego allí recuerdo que estaba en la clínica y lo primero que pensé fue mis carreras. ¿Qué voy a hacer con mis carreras? Lo cierto es que me recuperé rápidamente, no hubo necesidad de operación. Dios hizo algo extraordinario allí. Después se lo contaré. Bueno, ya lo conté en un devocional anterior. Lo cierto es que Dios hizo algo extraordinario. No hubo necesidad de operar. Me recuperé y seguí corriendo. Y seguía con la agenda así, al pie de la letra. Dispuesto a cumplir la agenda tal como me la había trazado. Cuando de un momento a otro me cogió un cólico abdominal. Fui a urgencias, a la clínica, cuando lo que me descubren es un quiste renal simple en el riñón izquierdo. Un quiste renal simple en el riñón izquierdo. Y resulta que en ese momento la agenda se me cayó. Yo recuerdo que lo primero que le dije al médico fue, médico, ¿y puedo seguir corriendo con este quiste? Y él me dijo, mira, no puedes seguir corriendo, vamos a hacer una espera para la operación, pero no puedes seguir corriendo. Si corres, podrían pasar estas y estas y estas situaciones. Lo cierto es que la agenda se me cayó. Escuche esto, Dios me quería, pero con otro tipo de agenda. No en la misma actitud ni en el mismo acelere con el que venía en ese tiempo. Hoy, ¿sigo corriendo? Claro que sí, pero ya el correr para mí no es una prioridad en la agenda. Ya la prioridad en mi agenda es otra. ¿Qué pasó en ese momento? Me estaba desviando del camino. Me estaba desviando del verdadero propósito. Puse las carreras como el primer lugar. Y Dios dijo, espérate un momento, pero la agenda está mal diseñada. No es ese orden y te lo voy a cambiar. Y Dios me tuvo que poner el freno. Dios me tuvo que parar. Dios me tuvo que decir de una u otra manera, oye, para, no es por allí, es por este otro lado que yo te quiero. La vida, mi amiga y mi amigo, es cambiante. La vida presenta imprevistos. Por eso es importante dejarnos guiar. Mire, lo mismo le sucedió a un hombre llamado Saúl, el rey Saúl. Un rey que se obstinó por hacer siempre su voluntad, por encima de la voluntad de Dios. Una vez Dios le dijo a Saúl, oye Saúl, ve a la batalla, enfrenta a tus enemigos, pero por favor no vayas a traer nada del campo de tus enemigos. Todo lo que hay en ese campo enemigo, destrúyelo, acábalo. No quiero ver nada de tus enemigos en mi pueblo, en mi tierra. Pero resulta que a Saúl no le pareció bien el destruirlo todo. Él le pareció que era un desperdicio dejar parte del botín en el campo de sus enemigos. Y dice la Biblia que aún por encima del mandato divino, este hombre llamado Saúl, el rey Saúl, se trajo algunas vacas, se trajo algo de ganado, ganado bien gordito, a la tierra de Dios, a su tierra. Y dice la Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, verso 21, que cuando el profeta Samuel escucha a las ovejas, escucha al ganado, escucha a las vacas, llama al rey Saúl y le dice, oye Saúl, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que trajiste? No me vayas a decir que trajiste ganado de la tierra enemiga. No me vayas a decir que desobedeciste a Dios. ¿Y sabe qué le dice el rey Saúl a Samuel? Le dice, no, Samuel. Lo que pasa es que yo vi las vacas bien gorditas y dije, estas vacas están buenas para ofrecérselas en sacrificio a Dios.
Así que, Samuel, no te preocupes, yo no traje esas vacas para mí, yo no traje esas ovejas para mí, las traje para ofrecerlas en sacrificio a Dios. Una falsa humildad, una falsa bondad, una falsa santidad, o un falso servicio, era lo que estaba hablando, lo que estaba ofreciendo Saúl. Y resulta que Samuel le dice a Saúl, oye Saúl, ¿se complace el Señor en los holocaustos? ¿Se complace el Señor en los sacrificios? ¿O el Señor se complace más en la obediencia? ¿En qué se complace más el Señor? ¿En que le obedezcas o en que le hagas sacrificios? Y luego Samuel le dice a Saúl, mira Saúl, quiero que sepas esto, y es que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a la voz de Dios es mucho mejor que sacrificar este ganado para Dios. Dios se agrada más de la obediencia que de las ofrendas. Dios se agrada más de la obediencia que todo aquello que podamos hacer de servicio a Él. Dios se agrada más de la obediencia. Y yo no estoy diciendo con esto que no ofrendamos o que no sirvamos a Dios o que no demos para la obra de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios se complace más en que le obedezcamos. ¿Y sabe por qué? Porque dice el verso 23 que la rebelión, el no obedecer a Dios, el no dejarnos guiar por Dios, escucha esto, es como pecado de adivinación. Y luego dice que la desobediencia es como iniquidad, es como idolatría. Y luego Dios a través del profeta Samuel le da una palabra contundente y poderosa al rey Saúl. Y le dice, oye Saúl, por cuanto desechaste la voz del Señor, por cuanto no obedeciste hoy a Dios, Dios te ha desechado y ya no vas a ser más rey sobre el pueblo de Dios. Ya no vas a ser más rey. Eso dice el primer libro de Samuel en el capítulo 15, verso 22. Mire, Samuel fue desechado por Dios. ¿Y por qué fue desechado Samuel por Dios? Por no dejarse guiar, por no obedecer, por no tomar decisiones sabias, por no dejar dirigirse por Dios. Créalo, mi amiga y mi amigo. Tomar decisiones sin tener en la cuenta a Dios nos lleva al fracaso. Tomar decisión a nuestra propia manera, a nuestro propio riesgo, es peligroso. Nos puede llevar a cometer errores. Por eso pidámosle al Espíritu Santo de Dios que por favor nos muestre el camino y sobre todo que nos dé sabiduría para tomar decisiones. Pero también, por supuesto, que usted y yo tengamos un espíritu dócil de dejarnos guiar por Él. Santiago, en el capítulo 1, versos 5 y verso 6, dice que si alguno de nosotros, que si usted y yo tenemos falta de sabiduría, entonces que la pidamos a Dios, que Dios la va a dar a todos de una manera abundante y sin reproche, sin echarnos nada en cara. Y luego añade el pasaje, que pidamos esa sabiduría de parte de Dios, creyendo que Él nos la va a dar. Ahora, ¿en qué consiste la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Pues la sabiduría es nada más y nada menos que la capacidad que tiene una persona para actuar con sensatez. Una persona sabia es una persona que actúa con sensatez. Una persona sabia es una persona que actúa con prudencia. Una persona sabia es una persona que es acertada en la toma de decisiones. Eso es la sabiduría. ¿Y sabe cuál es la base de la sabiduría? La base de la sabiduría es Dios. La Biblia dice que el principio de toda sabiduría es Dios. Por eso hay que pedírsela a Él. Porque allí está la fuente. Porque allí está el principio de la sabiduría. Por eso le decimos, mi amiga y mi amigo, si queremos tomar decisiones sabias, entonces lo primero que usted y yo debemos hacer es dejarnos guiar por Dios. Así tengamos toda la experiencia, así tengamos conocimiento, así tengamos experiencia, así tengamos una buena recomendación, así tengamos una buena cobertura de una buena empresa, así tengamos una buena cuenta bancaria, dejémonos guiar por Dios.
¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 28, verso 26? Dice que los que confían en su propia inteligencia son necios. Escuche esto, los que confían en su propia inteligencia son necios. Pero también dice que el que camina en la sabiduría de Dios está a salvo. El que camina en la sabiduría de Dios está a salvo. Antes de hacer cualquier cosa, mi amiga y mi amigo, busquemos la dirección de Dios. Y esto de buscar la dirección de Dios, lo hacemos también por medio de la oración y lo hacemos por medio de su palabra. Mire, la Biblia es el recurso más valioso que usted y yo tenemos para tomar decisiones sabias. Porque allí, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, está revelada la voluntad de Dios para usted y para mí. Si usted y yo queremos conocer qué piensa Dios referente a una decisión que necesitamos tomar, entonces simplemente oremos y leamos la palabra. Si usted y yo oramos y leemos la palabra, créalo, Dios nos va a iluminar, nos va a mostrar el camino que debemos seguir. Si queremos tomar decisiones sabias, entonces lo primero que debemos hacer es dejarnos guiar por Dios. Número 2. Si usted y yo queremos tomar decisiones sabias, escuche esto, no nos dejemos llevar de las emociones. No se deje llevar de las emociones, mi amiga y mi amigo. Si usted está enojado, si usted está cansado, si usted está triste, si usted tiene las emociones en un pico, entonces no tome decisiones. Mire, tomar decisiones en esos estados emocionales nos podría llevar a cometer errores, nos podría llevar a equivocarnos. En esos momentos, cuando los picos emocionales están arriba, lo más sabio que podemos hacer es esperar a que los ánimos se calmen. ¿Sabe qué dice el libro de Génesis en el capítulo 49? Allí relata la historia de 3 hombres que se dejaron llevar de sus emociones. 3 hombres que se dejaron llevar de sus emociones. Y eso, el dejarse llevar de sus emociones o el tomar decisiones en medio de esos picos emocionales, a estos 3 hombres le llevó a perder una de las bendiciones más especiales que podían recibir. Permítame y le explico lo que pasó con estos 3 hombres. Pero me voy a remontar un poco más atrás. Resulta que cuando Dios llamó a Abraham, Él le prometió bendecirlo y prometió bendecirlo en abundancia. Todas las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham incluía ser padre de multitudes, incluía cosas materiales, incluía grandeza, pero era mucho más que eso, era más que lo material. La promesa más grande que Dios le estaba entregando a Abraham era la promesa de redención que la humanidad tendría a través de él, a través de su simiente, a través de su generación. Dios le había dicho a Abraham que en él, que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa, mi amiga y mi amigo, era la verdadera bendición que Dios le estaba entregando a Abraham. ¿Había bendiciones materiales? Claro que sí, pero eso no era lo más importante. Lo más importante para Abraham era el saber que a través de su generación vendría Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad, que a través de él, de su generación, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, vendría alguien que salvaría a la humanidad del pecado. En él serían benditas todas las familias de la tierra. El problema es que usted y yo, cuando leemos las bendiciones de Abraham, nos quedamos solo con lo material. Nos quedamos en que Dios le dio riquezas, en que Dios le dio muchos bienes, en que Dios le dio grandeza, en que Dios le dio toda una generación, y nos quedamos con eso, en que Dios le dio muchas tierras, ganados y posesiones. Pero olvidamos que la bendición más importante incluía que a través de su simiente, de su generación, de los hijos, de sus hijos, de sus hijos y de sus hijos, vendría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros olvidamos eso,
le restamos importancia a lo verdaderamente importante. Y yo no estoy diciendo hoy que lo económico o lo material no sea importante. Sí es importante, claro que sí. Pero hay algo mucho más importante. Y es la bendición que viene de los cielos. Es nuestra salvación. Es el perdón de pecados. Es el saber la nueva vida que usted y yo tenemos en Cristo. Y repito, la bendición más importante de Abraham y de su generación era esa. Que el Mesías prometido vendría por medio de él. Vendría por medio de su familia. Por eso cuando Abraham ya está viejo, él llama a su hijo Isaac, el de la promesa. Y todas las bendiciones que Dios le había dado a Abraham, se las pasa a su hijo Isaac. Y luego, cuando Isaac está viejo, le tiene que pasar la bendición a su hijo mayor. ¿Y quién era el hijo mayor de Isaac? Pues era Esaú. Pero recordemos que Esaú menospreció el ser el hijo mayor y vendió la bendición que le correspondía. La vendió por un plato de lentejas y esa bendición pasó a manos de Jacob. Y desde allí ya empezamos a ver a un hombre que cambió la bendición de Dios por placer, por comida, por tomar decisiones con picos emocionales. Llegó Esaú cansado, con hambre. Y en medio de esa hambre, de esa sensación, de esa emoción, toma una decisión y hace el peor negocio de su vida. Cambia la bendición de Dios por un plato de lentejas. ¿Cuál era la bendición que iba a caer sobre Esaú? Que a través de Esaú nacería Cristo Jesús. Pero ahora ya no era posible porque él había menospreciado la bendición. Ahora la bendición, ¿a quién le correspondió? A Jacob. El segundo hijo es el que recibe la bendición. Ahora Jacob ya estaba viejo y Jacob tenía 12 hijos. Y llegó el momento en el cual Jacob, antes de morir, imparte las bendiciones a todos sus hijos. Y dice la Biblia que él llama a sus 12 hijos. Porque dice, mire, me voy a morir. Y llegó el momento de darle las bendiciones a cada uno. Por supuesto, la bendición más importante recaería sobre el mayor. Y allí estaba un hombre llamado Rubén, listo para recibir la herencia como el primogénito, como el mayor, como el primer hijo de Jacob. Tenga en mente esto, que la bendición de Dios era mucho más que plata, que la bendición de Dios era mucho más que cosas materiales. Era formar parte de un plan, era formar parte de un propósito que a través de él, de esa persona que recibía la bendición, naciera Cristo Jesús. Esa era la verdadera bendición. Que por esa persona serían benditas todas las familias de la tierra. No pierda eso de vista, por favor. Y allí estaba Rubén, repito, el hijo mayor de Jacob, listo, preparado, sacando pecho para recibir la bendición de parte de su papá Jacob. Pero escuche lo que le dice Jacob a su hijo Rubén. Le dice, oye Rubén, hijo mío, para ti era la bendición. La bendición como hijo mayor estaba preparada para ti. La bendición de Abraham, la bendición de Isaac y ahora la bendición que Dios me dio, te la iba a pasar. Pero resulta que, escucha esto, lo que le dijo Jacob. Como te acostaste con mi mujer, ya la bendición no es para ti. Resulta que Rubén, el hijo mayor de Jacob, se acostó con su madrastra, con la mujer de Jacob. Y Jacob le dice a Rubén, oye Rubén, es que tú eres como el mar que no se puede controlar. Eso le dijo Jacob a Rubén, tú eres como el mar que no se puede controlar. Y por esa razón, hoy pierdes la bendición. Ahora la bendición ya no va a ser para ti, Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén, en medio de sus emociones, tomó decisiones equivocadas y eso le hizo perder la bendición. Rubén pensó que eso iba a ser momentáneo y ya no más. Y resulta que eso le hizo perder la más grande bendición de su vida. Ahora, ¿a quién le correspondía entonces la bendición? Si ya el primero no la podía recibir, pues le correspondía en su respectivo orden al segundo. Y allí estaba Simeón y Leví. ¡Oh, qué bueno! Ahora el turno es para nosotros.
Pero escuche lo que les dice su papá Jacob. Le dice, oye Simeón, oye Leví, ustedes en un arranque de enojo, ustedes en un arranque de ira, tomaron decisiones equivocadas. Así que por dejarse llevar de la ira, por dejarse llevar del enojo, la bendición del hijo mayor tampoco les pertenece. Repito, 3 hijos, Rubén, Simeón y Leví, por tomar decisiones en medio de sus emociones, perdieron la bendición más grande que podía recaer sobre ellos. Y era la bendición que de ellos serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Jacob llamó a su 4.º hijo, y el 4.º hijo era Judá. Y Judá recibe la bendición del primogénito. Mire, toda esta historia que le he contado aquí, usted la puede leer en el libro de Génesis, en el capítulo número 49. Y si usted se da a la tarea de leer toda la genealogía de dónde vino Jesús, se dará cuenta que Jesús vino de la tribu de Judá. Por eso a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Mire, mi amiga y mi amigo, por orden. Jesús debió nacer de Esaú, no por Jacob. Pero como Esaú tomó decisiones equivocadas, perdió ese privilegio. Y Jesús nació a través de Jacob. Jesús debió nacer a través de Rubén, no a través de Judá. Pero por Rubén dejarse llevar de sus emociones, perdió la bendición. Preguntémonos el día de hoy, mi amiga y mi amigo, ¿qué tantas bendiciones hemos dejado ir de nuestras manos por tomar decisiones apresuradas? ¿Qué bendiciones hemos dejado escapar de nuestra vida por movernos en nuestras emociones? Por complacer la emoción del momento. Aprendamos a controlar las emociones. Aprendamos también a esperar hasta que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Eso dice Colosenses capítulo 3, verso 15, que la paz de Dios debe gobernar nuestro corazón, que la paz de Dios debe gobernar nuestro corazón. Algunos dirán, ¿y hasta qué momento debo esperar? Mire, es que la respuesta aún no ha llegado de parte de Dios. ¿Hasta cuándo debo esperar? Es que ya me siento desesperar. ¿Sabe cuál es la respuesta? Espere hasta que la paz de Dios gobierne su corazón. Colosenses capítulo 3, verso 15. Mire, la Biblia dice en Proverbios capítulo 13, verso 16, que el sabio piensa bien lo que va a hacer. El sabio piensa bien lo que va a hacer. Y sabe también que dice que el tonto deja ver su estupidez. El tonto deja ver su estupidez. Y Proverbios capítulo 18, verso 13 dice que precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es de un hombre necio, es de un hombre vergonzoso. Eso dice Proverbios 18:13, que responder antes de escuchar los hechos es de necios, es vergonzoso. Aprenda a esperar en Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que la paz de Dios gobierne su corazón. Y número 3, ¿quiere tomar decisiones sabias? Aprenda a escuchar. Pidamos consejo de los demás. Hablemos con personas que hayan pasado por situaciones similares a las nuestras. Hablemos con personas sabias. Hablemos con personas temerosas de Dios. Hablemos con personas que nos pueden dar un buen consejo, una buena orientación. Hablemos con personas que nos pueden dar una buena palabra, un buen ánimo, que nos pueden consolar en un momento difícil. Y por supuesto, también hablemos con personas que nos conozcan, que sepan cómo somos nosotros, cómo actuamos, cómo somos. Mire, mi amiga y mi amigo, el saber escuchar es clave para tomar decisiones sabias. Hable con amigos reales, con amigos verdaderos, amigos temerosos de Dios, que conozcan sus debilidades. Y por supuesto que le orienten bien y que oren por usted. No que lo juzguen, no que lo critiquen, sino que oren por usted. Aprendamos a pedir consejo. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 24, verso 6?
dice que el que quiere pelear, primero debe pensar. Si alguien quiere pelear, primero debe pensar. Pero escucha lo que dice. Pero el que quiere ganar, debe saber escuchar. Eso dice el libro de los Proverbios 24:6. Creo que es un buen texto para un boxeador, un buen texto para un deportista. Dice, el que quiere pelear, primero debe pensar. Pero el que quiere ganar, debe saber escuchar. ¿Quiere ganar, mi amiga y mi amigo? Entonces, aprendamos a escuchar. Aprendamos de los éxitos de los demás, pero también aprendamos de las fallas de otros. ¿Sabe que eso le pasó a Moisés? Moisés, el gran hombre del pueblo de Dios, el líder del pueblo de Dios, él vivió un momento en el cual llevaba las cargas de todo el pueblo. Todo el mundo acudía ante Moisés para cualquier necesidad y llegó el momento en el cual Moisés se estresó. Imagínate, resolver Moisés solito los problemas de 2 millones de personas. Un pueblo bien difícil y bien quejoso. Y fue tanto el estrés que vivió Moisés que en una ocasión Moisés le dijo a Dios, oye Señor, mejor mátame. Llévame, Señor, yo no quiero seguir más dirigiendo este pueblo. Este pueblo es muy rebelde. Y si usted me va a tener aquí, Señor, dirigiendo a este pueblo rebelde, mejor máteme, lléveme. Eso fue lo que le dijo Moisés a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dice la palabra que Dios le dio instrucciones, que Moisés siguió al pie de la letra, pero también en otra oportunidad, cuando Moisés estaba sobrecargado, estresado de tanta cosa, dice la palabra de Dios que Dios usó a su suegro Jetro para que Moisés recibiera una clave donde él pudiera dejar atrás el estrés. Y Moisés escuchó muy bien a su suegro Jetro. Y los problemas de Moisés en ese momento, problemas que lo tenían estresado, angustiado y cansado, desaparecieron. Si usted quiere conocer acerca de esta historia, le invito para que lea Éxodo capítulo 18 y Números capítulo número 11. Mi amiga y mi amigo, Moisés vivió un tiempo de mucho estrés y lo superó aprendiendo a escuchar. Si usted y yo queremos tomar decisiones sabias, aprendamos a escuchar, pero a escuchar personas sabias y temerosas de Dios. 3 maneras de tomar decisiones sabias. 3 de muchas. Número 1, déjese guiar por Dios. Recuerde que Él tiene los mejores planes para usted. Es el mejor guía. Él sabe dónde nos quiere tener. Déjese guiar. Número 2, no se deje llevar de las emociones. Recuerde que tomar decisiones cuando las emociones están en un pico es peligroso. Hizo que Saúl perdiera la bendición. Hizo que Rubén perdiera la bendición. No nos dejemos llevar de las emociones. Y número 3, aprendamos a escuchar. A escuchar personas que amen y le teman a Dios. Le invito para que el día de hoy, en cualquier momento del día, complemente el tema de esta transmisión, de este encuentro dominical, con el devocional del día 14 de julio. El 14 de julio hablábamos de algunos filtros para tomar decisiones sabias. Por favor, en cualquier momento del día, y vamos a compartir el enlace en los comentarios de esta transmisión, vamos a compartir el enlace del devocional del 14 de julio, donde hablamos de cómo tomar decisiones sabias. Recuerde que todos estos devocionales los encuentra en nuestro canal de YouTube. Mire, mi amiga y mi amigo, como lo decíamos al principio, la vida está llena de pequeñas y grandes decisiones. Algunas son fáciles de tomar, otras son muy complejas y otras implican ciertos riesgos. Lo cierto es que de acuerdo a la decisión que tomemos el día de hoy, tendremos consecuencias en nuestra vida. ¿Consecuencias para bien o consecuencias para mal? Lo importante es aprender a tomar siempre decisiones sabias. Allí hay 3 claves. Y puede complementarlas con otra, con el devocional del día 14 de julio. ¿Qué tal si hacemos juntos una oración a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a tomar decisiones acertadas? Señor, te damos
muchas gracias por la vida de cada amigo, de cada amiga que se conecta. Señor, gracias por lo que nos enseñas hoy a través de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones sabias, decisiones acertadas, decisiones correctas, Dios. Sabemos, Señor, que el futuro depende también mucho de las decisiones que tomemos. Perdónanos, Señor, cuando te hemos dejado de un lado a la hora de tomar decisiones. Cuando olvidamos que tú debes ser nuestro guía. Cuando olvidamos que tú, Espíritu Santo, eres el que nos llevas a toda la verdad. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser acertados en la toma de decisiones, sabiendo que tú nos llevas de tu mano. Ayúdanos a tenerte siempre en primer lugar. Que antes de hacer algo, de tomar alguna decisión, Señor, siempre consultemos tu voluntad a través de tu palabra y a través de la oración. Señor, ayúdanos a controlar las emociones, a no permitir, Señor, que las emociones nos hagan pecar, a no permitir que las decisiones nos hagan errar, tomar decisiones, Señor, equivocadas. Señor, por favor, controla nuestra vida. Padre, en tus manos entregamos nuestra vida y la vida de cada oyente, la vida de cada amigo que se conecta con nosotros. Hoy oramos por cada petición, por cada necesidad que ha llegado a cada una de nuestras redes sociales y al chat de YouTube y de Facebook. Señor, oramos por los que están enfermos, creyendo que tú eres el Dios todopoderoso que sana. Oramos, Señor, por aquellos que piden una fuente de provisión económica, creyendo que tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor. Gracias por cada familia, gracias por cada vida. Gracias porque tú eres el Dios que lo controla todo. En tus manos, Padre eterno, entregamos nuestra vida. Y hoy abrimos nuestro corazón delante de ti y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos en estas transmisiones, en estos encuentros dominicales. Sabe que el día domingo nos alargamos un poco más, así que gracias a ustedes por estar allí. Siempre traemos herramientas de crecimiento espiritual y personal. Le invito para que compartan en sus redes sociales el enlace de este video. Compártalo en Facebook, comparta el enlace de este video en su estado de WhatsApp. Pero vamos a permitir que muchas personas puedan recibir ese mensaje de vida, de fe y de esperanza. Estoy seguro que alguien necesita esta palabra. Recuerde que todos los días hay un devocional de crecimiento espiritual y personal. Todos los días hay un devocional de crecimiento espiritual y personal. Y escuche esto. Hoy domingo a las 7 de la noche estaremos compartiendo este devocional. Es el devocional del lunes. No ha salido todavía. Hoy a las 7 de la noche lo tendrá. El devocional se llama así: ¿cómo actúa un vencedor? ¿Quiere conocer cómo actúa un ganador? ¿Cómo actúa un vencedor? ¿Cuáles son las acciones de un vencedor? Pues escúchelo hoy en nuestro canal de YouTube. La acción de un vencedor. A través de nuestro canal de YouTube. 7 en punto de la noche sale el devocional. Recuerde que si desea seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Recuerden nuestra página web www.rodrigoriaño.com, devocionalesenlinea.org. Recuerde nuestros 2 números de WhatsApp. Nos puede contactar a través de estos 2 números. Y por favor, no se deje engañar. Volvemos a decirlo. Nosotros no llamamos a nadie a pedirle dinero. A nadie. Ni le estamos poniendo mensaje a nadie a decir: mire, por favor, ayúdenos con esto, ayúdenos con aquello. No. Las personas que lo han hecho lo hacen porque les nace. Pero no llamamos a nadie. Porque es que se levantan muchos a querer hacer daño. Y se levantan muchos a decir: mire, aquí estamos de parte de Rodrigo Riaño. Se inventan la cuenta y dicen: por favor, estamos pidiendo una colaboración para esto o aquello. No le mando razón con nadie, ni tampoco me oculto. Si en algún momento llego a hacerlo para alguna obra social o algo que hacemos, porque hacemos obra social, lo haré públicamente aquí mostrando el rostro y usted me verá a mí. Pero no llamo a nadie ni
ni busco a nadie, ni mando razones con nadie. No se deje engañar, por favor. Recuerde que hay 2 números de WhatsApp donde nos puede contactar. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos, bendiciones y gracias por hacer parte de esta gran familia.